Tarde, gente, a todas, a todos. Vamos dar início a mais essa atividade, né, aqui do ciclo de palestras do IESP. Uma das últimas já palestras, mas ainda temos algumas aí, o Zé pode anunciar depois as próximas, né? Hoje temos o prazer, né, de receber aqui no nosso instituto Geoffrey Players, que eu acho que alguns já conhecem, né, de outras estadias aqui no Rio, no Instituto conosco, ou por terem lido, né, o trabalho do Geoffrey. Geoffrey, em 2013, me disse que queria passar um tempo aqui no Rio de Janeiro para escrever um livro, ficar tranquilo. Eu falei para ele, vem em junho, a gente arruma um espaço no Instituto para você pode ficar tranquilo escrevendo o teu livro em junho de 2013. Né? Esse era o plano no começo do ano. As coisas mudaram um pouco, o Geoffrey acompanhou os protestos, né? Uma colaboração estreita, inclusive escrevendo alguns textos sobre isso. Morreu. E o junho de 2013 acabou sendo um pouco diferente ao previsto inicialmente, né? Certamente mais interessante do que fora previsto. Mas então o Geoffrey já passou por aqui várias vezes. Nesse período ele foi pesquisador visitante da casa, voltou em 2014, temos uma colaboração já estreita, né, com o Geoffrey. Por exemplo, no grupo de pesquisa de trabalho da Associação Internacional de Sociologia, no Comitê de Movimentos Sociais, do qual o Geoffrey é o atual presidente, seja através também de colaborações em Paris, no Collège d'Études Mondiales, da Maison Saint-Salom, onde o Geoffrey também é pesquisador associado, e o Geoffrey tem o seu posto, digamos, permanente na Bélgica, né, na Universidade de Louvain-la-Neuve, onde, no mesmo centro onde o Frédéric também é pesquisador associado e frequenta com certa... frequentador habitual, podemos dizer, né, Frédéric, lá do CRIDIS. Estamos fazendo agora um convênio com esse finalmente formal, com o CRIDIS e o IESP, mas já existe uma colaboração intensa há vários anos. Então, nesse sentido, apresentar o Geoffrey é apresentar alguém que tem pesquisado nos últimos anos de maneira intensa essa reconfiguração, vamos dizer assim, do ativismo, da militância, os movimentos sociais a partir de uma perspectiva cultural, das suas subjetividades, e sempre com um foco, digamos, numa sociologia pública, numa sociologia global dos movimentos sociais. Isso nos leva a outro projeto em comum, que é o projeto do Open Movements, um projeto que inauguramos em 2015, editado no Open Democracy, na plataforma digital do Open Democracy em Londres. Quem não conhece, recomendo. Desde então publicamos mais de 150 artigos sobre diversos movimentos, lutas e questões também vinculadas a esse atual momento histórico que vivemos, né, com pesquisadores, militantes, convidados de várias partes do mundo, né? E um dos resultados desse projeto do Open Democracy é um livro que está saindo a semana que vem, que vai ser publicado, vai ser, na verdade, lançado, né, a semana que vem em Montevideo, no Congresso da ALAS, que chama Protesta e Indignação Global, que é um artigo com 30 autores de diferentes partes, todas as regiões do mundo, que tem o objetivo de analisar esse atual ciclo político que nós estamos vivendo a partir da lente dos protestos e dos ativismos emergentes, sejam à direita ou sejam à esquerda, né? Há uma parte importante do livro dedicada a tentar entender esse ascenso do conservadorismo contemporâneo também no mundo, com análises do pós-ciclo de protestos, por exemplo, no Egito, na Turquia, no Brasil, em vários países onde esse ciclo de protestos de fato emergiu como algo com um espírito democratizante, mas acabou, em alguns casos como esse que eu mencionei, né, com um cenário bastante diferente, né, de retrocesso democrático, e um cenário bastante mais complexo. O Geoffrey tem várias publicações, não é o caso aqui mencionar então todas elas, mas queria enfatizar um livro que acaba de ser publicado essa semana também, que chama México em Movimientos, um livro sobre movimentos sociais no México, um outro livro que saiu
também esse ano, esse em francês, sobre movimentos sociais e economia solidária, uma outra linha de trabalho que o Geoffrey tem investido já há bastante tempo, embora o livro autoral, que, enfim, talvez seja o esforço mais significativo da carreira do Geoffrey, continua sendo Outer Globalization, um livro que marcou um antes e depois na interpretação do movimento anti-globalização, né? Então é isso, contextualizar um pouco essa vinda do Geoffrey, agradecer a ele pelo tempo e por essa palestra hoje, a todos vocês por terem vindo, mesmo numa sexta-feira já de dezembro, né, que temos muitas outras atividades. O Geoffrey vai falar mais ou menos 35, 40 minutos e depois temos aí um tempo para o debate. Obrigado, Geoffrey. Muy obrigado, Breno. Bueno, siento que voy a hablar español, pero quisiera realmente iniciar por agradecer al Instituto IESPI aquí por recibirme ya varias veces. Siempre un lugar fantástico, no sé si se dan cuenta ahí de la oportunidad que tienen es tener ese lugar ahí céntrico, tan abierto, y al mismo tiempo me impresionó mucho la actividad de Breno la semana pasada con movimientos sociales, actores que reflexionan mucho. Bueno, un centro extraordinario con el diálogo también que agradezco mucho a Frédéric que tenemos ahora, ¿no? con el CRIDIS, en particular con Breno. Realmente es un placer enorme siempre poder trabajar con él. Pero hoy en día pues intenté hacer una palestra, una ponencia que se dedica tanto a los sociólogos de movimientos sociales, pero tampoco no solo para especialistas de este campo, ¿no? Que ustedes sabrán que el campo de sociología, o más bien Social Movement Studies, se ha vuelto más y más específico y más fuerte, pero que también creo que es muy importante mantener un diálogo entre este campo y una sociología más general. Y voy a hacer una sociología que no sé qué tan legal es aquí, una sociología también parte que sale de preguntas personales, ¿no? Que básicamente lo que quiero compartir con ustedes hoy es lo que me pasó, un poco lo que me pasó a mí, y que creo que se refleja en muchos miembros de mi generación, supongo, o a ver qué le parece a Breno, de la generación alterglobalistas, que también eran sociólogos o activistas, todos allá. Básicamente, para quedarme en Brasil, en enero de 2001, estaba con decenas de miles de personas caminando en las calles de Porto Alegre para el primer foro social mundial. Yo ahí ya como joven sociólogo estaba ahí, creo que la maestría, algo así. Sabía, no estaba tan ingenio. Sabía que el mundo no iba a cambiar así enseguida. Pero sí pensaba que ese proceso, que realmente ha sido extraordinario del Foro Social Mundial, sí pensaba que, bueno, iba a ser algo más importante, que el mundo sí iba a cambiar. Y al final sí el mundo cambió, pero 15 años después, en 2001, pasamos a 2016. Y el cambio del mundo fue muy raro y totalmente al revés para muchas cosas, ¿no? Sí sabía que el cambio no iba a tomar como 2 años, pero pensaba en 2001 que 15 años después íbamos a tener un mundo más justo, más democrático y todo. Cuando 2016 es el año del Brexit, de Trump, de Erdogan en Turquía, Modi en la India, Temer aquí, no a la paz en Colombia. Y bueno, estando aquí en Brasil, no les voy a hablar de Brasil, ¿no? Ya ustedes conocen mucho más lo que está pasando aquí. Sin embargo, creo que muchas de las cosas ahí tienen una resonancia aquí en este país, para lo que veo, como la idea de ver un panorama un poco global de eso. Y vemos que en todos lados la esperanza que teníamos en 2001 se fortaleció aún en el año 2011, cuando vimos todos estos los movimientos en el mundo árabe. Luego a partir de ahí hay movimientos sin parar hasta hoy. Cada mes, cada 2 meses hay un nuevo movimiento que surge en un lado del mundo. No se habla tanto de eso en la prensa, pero por ahora hay varios movimientos muy interesantes en el Togo, por ejemplo, en África. Hay movimientos sin parar. No se ha parado esta ola de movimientos. Y al mismo tiempo, 5 años después, estamos todavía en el neoliberalismo zombie, como se dice, ¿no? Está muerto a nivel teórico, pero sigue tan vigente en la política. Estamos con políticas de austeridad, con una crisis económica, pero solo no para todos. Se ve que el 1% de la población está siempre más rico y le va súper bien. Hasta aquí en Brasil, supongo, ¿no? Que ahí para la crisis no es igual para todos, ¿no? Al contrario.
En el 2011, los movimientos denuncian la corrupción entre las élites políticas, económicas y mediáticas. Eso era como el tema de los movimientos en Túnez, en Brasil, de muchos lados. Y hoy en día la corrupción es tremenda, ¿no? Es muy fuerte con muchos países, pensando por aquí. El nacionalismo, la extrema derecha, la represión de movimientos sociales, todo eso en 2016, la verdad, yo a lo mejor más ingenuo que lo que pensaba, pero yo nunca pensé que iba a pasar. Nunca pensé en 2011 que así iba a ser el mundo de 2016. Y de ahí sale un poco mi reflexión, no solo a nivel de cómo va el mundo, pero también en movimientos sociales. Creo que tenemos que plantearnos como sociólogos de los movimientos sociales la pregunta. A mí me inspiró mucho la frase de Alain Touraine: los movimientos sociales producen la sociedad. Por eso me fui ahí diciendo, pues a mí me gusta estudiar eso. ¿Acaso eso lo es cierto hoy? ¿Acaso se puede decir que los movimientos sociales producen la sociedad después de 2016? ¿A qué sirven los movimientos? ¿Cuál impacto? ¿Qué ha pasado? Obviamente, Breno lo mencionó, ¿no? Yo soy muy involucrado en el Comité de Investigación de Movimientos Sociales de la Asociación Internacional de Sociología, por lo tanto no esperen de mí una destrucción sistemática del concepto, al contrario. Quisiera aquí con esta ponencia defender el concepto, pero sí es indispensable hacer un balance un poco serio y abierto, ¿no? de lo que ha pasado no solo en los movimientos, pero también entre los intelectuales y entre los especialistas de movimientos sociales. Y ahí la idea de ponencia aquí es dar un panorama personal, pero también que es en gran parte colectivo, de lo que creo que ha pasado, lo que me pasó a mí también, no solo como sociólogo de movimientos sociales. Yo aprendí la sociología a finales de los años 90, entre 97 y 2000, ahí, con los libros que para mí eran importantes, era de Ulrich Beck, sobre la globalización, Manuel Castells, todo eso, y volví a leer un poco eso el año pasado, y se ve que una parte de esos libros sí son actuales y otras partes no por nada, ¿no? Estamos en un mundo muy distinto de lo que se esperaba allá en varios aspectos. Creo que podemos hablar de algo como una euforia del milenio, no para los activistas, pero para entre los investigadores. No digo que todos, ¿no? Pero más bien les planteo eso para el debate luego, ¿no? Yo creo que hubo algo como una euforia, que estamos ahí con unos factores que hemos sobrevalorado y otros factores que hemos subestimado. Básicamente eso va a tratar la ponencia, ¿no? Hubo una euforia que también creo que, antes de ir a los puntos que hemos sobrevaluado, esta euforia también es interesante de verla como en la relación entre los movimientos sociales y los investigadores actores. Ahí creo que Breno estudia mucho esta cosa, ¿no? De cómo hay olas de movimientos que corresponden a olas también de repente en la teoría, entre los intelectuales. Y lo que me parece interesante quizás es que esta euforia que creo que hemos compartido muchos investigadores, en parte, ¿no? Algunos más que otros, está muy vinculado también con el propósito de los movimientos al inicio de los años 2000. Ahí era el ambiente a decir, lo que dominaba era decir, no hay alternativas, el China de Thatcher, no hay alternativas. Y de repente los movimientos se toman como propósito decir, sí hay alternativas, hay que abrir el horizonte de los posibles, otro mundo es posible, la globalización de la esperanza, para retomar el lema de la vía campesina. Así que esta idea de abrir los posibles era parte de estos movimientos. Y como que pasó un poco también a los investigadores, ¿no? Que un poco la doble hermenéutica de Giddens, pero quizás la triple hermenéutica, ¿no? Porque esta idea de abrir los horizontes posibles pasó mucho también a una parte de la sociología, en particular en el sur del mundo, pero no solo. Y con la sociología, como por ejemplo Soros Santos insiste mucho sobre la sociología de emergencias, que me parece muy interesante, pero que también es eso, ¿no? Decir, hay que subrayar la posibilidad, hay que verlo en parte con más optimismo, porque si hay muchas cosas que están pasando en el mundo, y siempre subrayo la importancia de lo que está pasando, que está emergiendo, pero el debate que se fue mucho más, en particular en Estados Unidos y en América Latina, por supuesto, hacia investigadores activistas y más penetración de las dos esferas, de activistas que enfatizaban el optimismo necesario para cambiar el mundo, y en parte algunos investigadores también. Entonces,
empezar ahí la primera parte. Creo que, bueno, más bien no estoy totalmente seguro de cada punto, ¿no? Más bien quisiera poner en el debate que un punto de, quizás hubo un exceso de optimismo entre los investigadores sobre la democracia deliberativa. No solo Habermas, yo sé que Habermas es mucho más complejo, aquí tenemos Frédéric y otros especialistas de Habermas, no forman parte de los especialistas, pero básicamente quiero subrayar esta idea que ha sido muy fuerte, que los mejores argumentos prevalecen. Los movimientos como el altermundialismo, las redes de expertos activistas se fueron mucho en eso, ¿no? De mostrar muy bien por qué el neoliberalismo no funciona, argumentos muy buenos, muy finos, varios premios Nobel ahí de economía que estaban cerca del altermundialismo, Stiglitz y otros. Y la cosa es que esta idea de democracia donde la deliberación es tan importante y los argumentos prevalecen, pues tuvo unos golpes fuertes recientemente. Creo que para mí el más fuerte fue la crisis de 2007-2008. Una crisis que estaba previsto totalmente por los economistas alternativos. Ahí mucha gente estaban convencidos en 2007 y 2008 que por los argumentos de los economistas alternativos, diciendo que este mundo de la finanza es muy peligroso para la economía, que al final no va a un mundo mejor de crecimiento, todo eso. La apertura comercial a todo precio ya no funciona. Esto fue demostrado de manera muy clara por economistas, pero se ve que a pesar que los mejores argumentos están aquí, el neoliberalismo o políticas ahí de austeridad siguen. Y obviamente ahí con Donald Trump y los demás, el peso de los argumentos en contra de los fake news está otra vez, por lo menos, buscula un poco eso, ¿no? Esta idea de que los mejores argumentos prevalecen o van a prevalecer al final en el debate público. La otra idea que para mí fue muy importante ahí en mi formación sociólogo es esta idea de globalización cosmopolita y tolerante. Ulrich Beck, Martin Arbour y otros. Con la idea que se ve muy claramente en Martin Arbour, que creo que para mí sigue como el intelectual más interesante de esta época. Básicamente, con Beck y Arbour y otros, lo que inicia la globalización es una idea más subjetiva de cosmopolitanismo. La idea que nos sentimos de repente más cercanos de los demás en otros lados del mundo por la circulación de las imágenes, de la información, y que se abre en una época con más tolerancia. Al mismo tiempo, vemos que se mantiene o que sube ahora los nacionalismos. El racismo es muy fuerte en Europa ahora frente a la crisis de los migrantes. Y eso siempre ha estado allá, ¿no? Pero el nacionalismo, por ejemplo, si uno ve los libros de Manuel Castells, ahí él muestra muy bien cómo la extrema derecha de Estados Unidos estaba muy poderosa en ese proceso. Pero esta globalización de la tolerancia realmente es muy distinta de lo que se puede leer en los libros de Ulrich Beck o del mismo Martin Arbour. De hecho, Martin Arbour escribe un artículo en 2017, parecía que es el fin de la era global, cuando él publicó el libro que me parece tan importante de la Global Age en 96, y ahí pues se cuestiona realmente todo eso, ¿no? De acaso la globalización, la circulación va a llevar a un mundo más cosmopolita y tolerante, pues no tanto. Otro elemento de esa euforia del milenio es el poder del Internet, que no contesto, pero que sí, obviamente hay que matizar un poco en comparación de lo que se abrió, ¿no? Aquí una instrucción del clicktivismo, ¿no? Esta idea que si hacemos unos clics en el Internet, vamos con peticiones, con cosas, poniendo en Facebook, estamos cambiando el mundo ya. Obviamente todo eso está bastante más matizado que antes. Y se ve, por ejemplo, que los movimientos, ahí sí, de hecho Castells, un poco del otro lado, ¿no? Castells y la gente de la tecnopolítica de Barcelona, ahí de repente se ve que como si el Internet está organizando los movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, se explica muy bien él como hay un libro que se llama La Revolución Facebook, o Twitter, no me acuerdo, sobre Egipto. Tan pronto que uno va en el campo, realmente en la ciudad, se ve que el Internet sí es parte de lo que está pasando, pero lo que pasa es al contrario, la gente que va a la calle, a este eslogan famoso de Egipto que dice, gente de Facebook, bajen a la calle, no, dejan el Facebook y bajen en la calle.
Lo interesante no es el Internet en sí, es mucho más la combinación entre el Internet, las calles, el Internet y los medios globales. Y creo que si volvemos a leer unos libros ahí de mucha esperanza del Internet como una cultura de apertura, el Internet con progresista, con poder de la información, que los valores de la democracia iban a circular así, pues que fue realmente que es muy presente en los libros de Manuel Castells, por ejemplo, pero otros también, ¿no? O este poder, me acuerdo de una entrevista que hice aquí en la Ciudad de Río en 2013, de alguien de Cataluña, un catalán que me explicaba, de Barcelona, me explicaba que el movimiento de junio de 2013 empezó en Barcelona porque gente de Internet había conectado la gente de Brasil con la gente de Turquía, que todo eso viene del Internet, ¿no? Y sí, es importante, pero de uno no es quizás tan importante, se articula con otras cosas. Y dos, la cultura progresista del Internet, hoy en día pues el panorama es muy distinto. El Internet como espacio libre, abierto, tolerante, progresista, que se ve que muchos sociólogos promovían, hoy es un Internet de la hipervigilancia, del Big Brother, del espionaje, piratería de campañas electorales. Además, se ve también que las redes sociales no contrarrestan los medios masivos. Yo también pensaba que los medios masivos después de 2011 iba a tener mucho menos peso de lo que tienen hoy. Se ve, sin hablar mucho aquí sin entrar en detalle, que conoce mejor que yo, en Brasil el peso de algunos medios masivos es increíble, ¿no? De la Red Globo, otras cosas. En México, el presidente actual fue totalmente fabricado, casi por las grandes cadenas de televisión, a pesar de la importancia de Facebook, de Twitter, del Internet que hay en esos países. Y es cierto en muchos países así, en Inglaterra, el Brexit también, los varios tabloids ahí, los cotidianos ahí en Inglaterra, tuvieron un impacto muy fuerte en el Brexit. Así que sí, las redes sociales sí son importantes, pero no contrarrestan los medios masivos. Es más una articulación. Y luego otra cosa de Internet que quizás no estaba tan previsto es que al final hoy en día vemos que los regímenes autoritarios se apoderan mucho de Internet. Se manejan eso muy bien. Regímenes autoritarios, corruptos, otros. Por ejemplo, en México, la capacidad del gobierno, no solo el gobierno federal, pero de muchos políticos a baja escala local, de manejar Internet es impresionante, ¿no? Que muchos tienen su grupo de jóvenes hipster ahí que manejan su imagen en Internet, que manejan la imagen de sus adversarios y por fin el punto quizás más preocupante, obviamente en Internet también hoy vemos mucho, en particular con las redes sociales, la expansión del racismo, de cosas que para mí lo veo muy seguido. La gente de mi pueblo en Bélgica ponen de repente, que yo conocía, estaba en la escuela con ellos, ponen frases racistas en el Internet, en el lugar semipúblico de Facebook, que nunca hubieran puesto en el espacio público antes. Pero como Facebook es entre público y privado, ahí se ponen cosas así muy fuertes, y de esto ahí muchas veces se pasa luego más y más a un espacio siempre más público, ¿no? Bueno, en fin, eso para parte de la euforia de Internet, que otra vez no digo que no es importante, pero quizás no en la manera como se veía hace 15 años. Quizás también un exceso de optimismo en el cual definitivamente me pongo en el grupo, ¿no? Sobre el activismo prefigurativo, las alternativas locales. Yo dediqué mucho de mi tiempo a la investigación y sigo haciéndolo para decir que las alternativas locales son muy importantes para cambiar el mundo, que uno no puede cambiar el mundo si no empieza por sí mismo, que la manera de comprar, el consumismo o el anticonsumismo, la manera de conectarse con los demás, o las alternativas en pequeñas escalas como la comunidad de zapatistas, asentamientos del MST, grupos aquí de activistas que ocupan la casa, todo eso es muy importante. Y por ahí pasa el cambio del mundo sin duda. Pero ¿acaso basta eso para cambiar el mundo? ¿Cómo pasamos de un activismo prefigurativo que vimos en muchas plazas? Por ejemplo, el ejemplo quizás más trágico es de Gezi Park en Turquía, ¿no? Donde la gente se pusieron allí de manera extraordinaria, muy democrática, en un espacio en 2013, durante 2 o 3 meses con mucha fuerza, mucha determinación, y eso no ha impedido la subida del régimen autoritario en Turquía. ¿Acaso podemos cambiar el mundo multiplicando las islas en un océano neoliberal, privatizado, represor? Creo que en mi última ponencia aquí hace 3 años hablaba más de eso, del caso de México, ¿no? Después de 23 años después del levantamiento zapatista, en México hay muchas
muchos grupos así, fantásticos, muy importantes, que cambian la vida de la gente a nivel local. Pero al mismo tiempo México hoy en día es un país más violento, menos democrático y mucho más neoliberal que hace 23 años. No que no basta esa cosa de los pequeños movimientos locales, pero a lo mejor hemos invertido demasiada esperanza quizás para los activistas y hemos enfocado mucho también la idea de cambio sobre eso. El otro aspecto quizás como casi contrapuesto es el de los movimientos de los gobiernos progresistas, donde igualmente había, si se ve ahora con un poco de retraso es fácil decirlo, pero en la situación no tanto. Al final mucha ilusión, mucha esperanza, no solo de activistas, pero también de muchos intelectuales, de investigadores que ponen mucha esperanza en muchos gobiernos. Y no es casual que al final, hasta la esperanza tan interesante en América Latina, pues al final de mucha esperanza casi siempre viene una desilusión, que no debe negar lo que se hizo con esos gobiernos, pero al mismo tiempo se ve que esta vía también había una parte de los intelectuales que invirtieron tanta energía, euforia en esos gobiernos, no todos, pero sí, eso fue parte del discurso en particular en América Latina, y ahí también hay que matizarlo un poco. Quizás también una cosa que más recientemente también me sorprendió un poco, o cambié de opinión, toda la crítica que se ha dado de la democracia, que me parece muy legítima, ¿no? La crisis de la representación, se dio también en parte porque ahí me incluyo totalmente, muchos dimos la democracia representativa por hecho, que solo iba a subir por algo mejor, que habíamos democracia más directa, menos corrupta, que habíamos todo eso, pensando que la democracia básica del voto era un dado. Y por tanto no lo defendíamos, más bien la crítica y todo eso, diciendo que eso no basta, no vale, no sé qué. Bueno, en muchos países cuando eso se cuestiona, ¿no? Cuando un gobierno puede cambiar la ley de trabajo, por ejemplo, con el apoyo de una minoría muy pequeña de la población, pues ahí ya se cuestiona todo eso, ¿no? Cuando se hace golpe en Honduras, cuando se hace golpe de Estado en los países, ya se cuestiona todo eso sobre la democracia hasta representativa. Y lo impresionante para mí es que al final de esa crisis de la representatividad en Europa, los que salen casi ganando en muchos países no son los progresistas, no son los movimientos de estilo Mirabeau y todos los demás que me encantaron en Europa. Son los que juegan mejor el juego de la democracia representativa, son los nacionalistas. Si se ve, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, en todos esos países, hasta en Francia, ¿no? El Front Nacional ahí, es muy impresionante de ver cómo para ellos sí, un voto es un voto y hay que llegar a la mayoría de la gente. Y en Turquía es muy claro, por ejemplo, que el gobierno represor, por lo menos hasta hace poco, tenía el apoyo de quizás no la mayoría, pero muy cerca de la mayoría de la población. Y es impresionante cómo la crisis de representatividad que muchos, voy a decir en mis círculos por lo menos, analizamos como algo que se requiere más democracia, el problema es que la gente quiere siempre una democracia más abierta y todo eso, pues al final abre mucho espacio también para los nacionalistas. El poder de los lobbies también en la democracia de hoy es impresionante, ¿no? Realmente yo pensaba que no iba a ser tan fuerte hoy. Y bueno, que esta cultura de la democracia al final también está contrarrestada por una cultura mucho menos democratizada, mucho menos democrática, en particular entre los jóvenes en Europa. Es impresionante de ver marchas de nacionalistas, marchas de jóvenes ahí que están hasta jóvenes que nacieron, por ejemplo, o que crecieron después de la caída del muro de Berlín. Sus padres ya todavía se acuerdan de lo que es un régimen autoritario, pero ellos no, y ahí muchos sí piden regímenes mucho más autoritarios. Eso quizás fue para la parte que donde tenemos demasiada esperanza quizás, pero también al contrario, hay unos aspectos que a mí por lo menos, hasta ahora otra vez de manera muy inicial, ¿no? Para lanzar el debate, pienso que hemos subestimado. Unos aspectos aquí donde pensamos que hay mecanismos que son al final mucho más fuertes de lo que muchos pensaron. Y para mí primero sería la autorreproducción del sistema. Esa idea de ver cómo el sistema, tanto electoral, político, social, económico, logra aspirar de manera muy rápida a la energía de los movimientos en muchos casos. No toda la energía, pero mucha. Chile es un caso que más me interesó porque en Chile en 2011 cuando surge un movimiento impresionante, allí que
todo el mundo ahí estaba, todo el mundo, mucha gente estaban convencidos que este movimiento era el fin de la concertación, el fin del Chile neoliberal y todo eso. En 2011, como es un movimiento que empieza al inicio en 2011, luego como al final del año salen muchos libros. Y ahí los libros se llaman título así, más o menos el título, a veces exactamente el título, el fin del modelo neoliberal en Chile, ¿no? El fin del modelo chileno, el fin de eso ya se acabó. Regreso a Chile un poco después, 2 años después, ahí los títulos de libros son las brechas en el modelo neoliberal, ¿no? Ya no que se acabó, ya hay unas brechas, ¿no? Y hoy si se lee un poco lo que se dice ahora es que, bueno, al final quizás un poquito un cambio que vamos a esperar en el modelo, quién sabe, no sé qué, pero realmente nadie va a hablar del fin del modelo chileno en 2011. Y ahí como creo que Manuel Antonio Garretón nos muy bien, como sí hay un impacto de esos movimientos, pero la matriz sociopolítica no ha cambiado en Chile, bueno, pues hasta ahora no va a cambiar, ¿no? La aspiración también, en el caso de Chile es fantástico para mostrar la aspiración de un movimiento muy diverso, progresista, por el sistema político electoral, institucional y por el consumismo. El sistema político electoral es muy interesante porque muchos de los jóvenes líderes del movimiento fueron electos muy rápidamente a cargos bastante altos, diputados, senadores. Y ahí se fue una buena parte de la energía del movimiento, no solo, ¿no? También hay otros jóvenes que rechazan la política, que son todavía muy activistas, que no quieren la política, pero mucha energía, mucha visibilidad del movimiento se fue por allá. Y otra parte de la energía increíble es la atracción por el consumismo y las deudas, obviamente. Esta idea que en 2011, esa conciencia de la deuda, del problema chileno, pero al final mucha gente acaban viviendo y haciendo su vida, que es totalmente normal, ¿no? Es siempre muy fácil decir que nunca voy a entrar en el sistema cuando uno tiene 20 años, luego cuando uno tiene hijos o tiene que vivir en un lugar, pues ya es otra cosa, ¿no? Y esta aspiración realmente, el poder de la reproducción del sistema, hasta para los activistas es muy impresionante. También el poder del 1%. Ahí no los movimientos de frente nacionalistas, creo que el 1% de la población, o los más ricos, no sé cómo llamarles, hay que analizarles en términos de movimiento social. Son muy bien organizados, salieron este año de hecho unos artículos muy interesantes que analizan cómo se ha constituido una clase global de este 1% y con un poder impresionante para hacer pasar sus ideas, para organizarse, para defender sus intereses. Vean la ley ahora que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Como esta ley del presupuesto está pasando ahí, es impresionante. Vean cómo en Alemania, como en Francia, hay varios lobbies, como redes personales que hacen que la política de Francia ahora es una política increíble para el 1% de la población. Y bueno, sin hablar de este país, ¿no? Otra vez no voy a meterme en Brasil, les dejo ahí ver la resonancia que puede tener con Brasil, todas esas cosas. Yo creo que sí, hay muchas cosas importantes de ver cómo se logra cambiar un discurso de repente en unas semanas, de repente en unos años. El discurso en 2007-2008, después de la crisis, el presidente francés de derecha, Nicolas Sarkozy, dijo: la crisis, la caída de Lehman Brothers también es la caída del neoliberalismo y de este capitalismo financiero. Él dijo eso, desde la derecha. 2-3 años después solo se habla del Estado social que cuesta demasiado, de todo eso, que la crisis viene del Estado social, cuando es totalmente falso. Y ahí creo que análisis muy buenos que faltan todavía, ¿no? Pero de cómo las élites logran cambiar eso, con las herramientas que tenemos en el estudio de movimientos sociales, me parece muy interesante. Y eso incluye, obviamente, ya insistí sobre este punto, el poder de los medios masivos, que se conecta con el poder del 1%, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, el poder de Fox News en Estados Unidos y que se articula con las redes sociales. Un golpe de Brasil, les dejo eso para ustedes. Y el Brexit también es muy impresionante ahí de ver cómo cosas totalmente falsas se difundieron por los medios y tuvieron un impacto grande. Pero de hecho aquí lo que nos subestimamos como una graduación siempre, para mí siempre más triste, y que cosas que me sorprendieron, que por lo menos yo como sociólogo ya en ese entonces un poco más joven, me sorprendieron. Yo no pensaba que el sistema se iba a reproducir con tanta fuerza, que el 1% se iba a salir tan bien de la crisis, o que los medios iban a quedar tan fuertes. Igualmente ahí creo que, y regreso al argumento anterior, ¿no? De las redes sociales, hay también muchas cosas que hemos subestimado, que es el poder, obviamente, pero también con quizás parte de la euforia y parte de lo que subestimamos juntos, esta idea del acceso
al espacio público por Internet. Con el Internet se abren espacios fantásticos para mucha gente. Tengo una estudiante muy buena que acaba su tesis sobre los medios populares en Brasil, Ana Suzina. Hicimos un artículo ahí juntos, donde la idea más bien es que si mucha gente, muchas comunidades de la Amazonia, de muchos movimientos pequeños de las ciudades, tienen acceso hoy, tienen una voz en un espacio más o menos público. Ahora es fácil de montar una radio, meterla en Internet y la gente puede escuchar. Desde gente de movimientos sociales muy humildes, sin mucho dinero. El problema ahora no es pasar su voz en el espacio público, es quién escucha y qué tan fragmentado es el espacio público. Se han multiplicado los pequeños espacios públicos, obviamente las redes sociales, pero también afuera, ¿no? Cuántas radios populares quién escucha y qué impacto tiene eso. Cómo una voz pasa de esos espacios públicos fragmentados a un impacto en decisiones en un espacio público más general. La fragmentación sí, creo que es siempre más fuerte. El cuarto punto, o quinto ya, siempre, como les decía, ¿no? Siempre más problemático, más fuerte, es quizás el eje, ¿no? Que son eje de gente de Gezi Park. Son gente que habían estado ahí, jóvenes turcos con la mayoría universitarios, estaban haciendo sus estudios, investigaciones y todo. Después de Gezi Park se fueron de manera muy interesante, como aquí también, ¿no? Un poco como aquí la gente, algunos después de 2013 se fueron mucho más a las favelas, a ver a gente más populares. En Francia también se hizo esa conexión entre Nuit Debout y algunos, aunque siempre románticos, los suburbios. En Turquía la conexión que se hizo, un poco parecida, es con la gente de los turcos progresistas, con los kurdos, que estaban donde la represión era mucho más fuerte. Así que para mostrar a su manera muy activista, y se fueron estos jóvenes a un encuentro, una fiesta kurda, que era política, pero también fiesta cultural, con baile, canciones, todo eso. Y 5 o 10 minutos después de esa foto, extraen una bomba y se mueren la mitad de ese grupo, junto con muchos otros, ¿no? Y creo que eso también lo hemos subestimado, ¿no? Que la realidad de hoy, de muchos grupos en el mundo, hasta los grupos muy culturales, que realmente dices, ¿cómo que van a matar a esa gente que solo iban a bailar y cantar? Pues la realidad es que en muchas partes del mundo la represión de varios lados, no siempre tan fuerte que eso, pero es una de las realidades más fuertes de los movimientos, hasta de los movimientos más culturales. Con la pregunta que hace mi colega de Turquía, Buket Turkmen, ¿cuál voz se escuchará en medio de las armas y de las bombas, ¿no? ¿Acaso que seguimos haciendo poemas y seguimos haciendo todo eso cuando enfrente hay bombas y armas? Y al final, más o menos la respuesta en Turquía de estos grupos, sí, porque hay que seguir haciendo poesía, hay que seguir haciendo eso, porque al final es la única arma que tenemos, y además de la más importante, porque el mismo poder que reprima de manera tan fuerte los movimientos con las armas, también se mete en la vida privada de la gente, pone todo un sistema ideológico alrededor de todo eso, ¿no? Así que sí hay que seguir, pero al mismo tiempo un ambiente de represión que es muy fuerte. Y a mí, no sé cómo es para ustedes aquí en Brasil, pero yo sí me quedé muy sorprendido, no solo de la posibilidad de la represión, yo pensaba realmente con el Internet, con los medios de difusión, con la democratización, el espíritu de democratización, que ya no se iban a reprimir movimientos sociales como antes, no tan fuerte. No solo la represión es posible, pero es muy eficiente, mucho más de lo que pensé. Se olvida ahora, pero hubo una revolución fantástica en Bahrein, un pequeño país del Golfo, donde decenas de miles de personas salieron a la calle. Y luego, al final, lo que pasó en esta revolución es que Arabia Saudita envió su ejército en el país vecino que controla, y mataron a centenas de personas. Y se ve muy bien, ¿no? Como esta gente, bueno, la represión fue feroz y funcionó bien. Siria, ahora casi se olvida que inició como una revolución tipo de Túnez, con muchos activistas progresistas que salen en la calle cada semana, y algunos de los refugiados que eran en París nos contaron que ahí cada semana los organizadores de la marcha, los que orientaban la marcha y saben dónde ir, cómo hacer publicidad y todo eso, pues cada semana tomaban la mitad del grupo como gente nueva que no estaba en la junta de organización, porque sabían que la mitad de los organizadores se iban a morir en la marcha. Tan fuerte era la presión contra una marcha totalmente pacífica. Y ahí luego sale la guerra y todo eso, y lo que ahora nos recordamos de Siria, ¿no? Pero inició con un movimiento muy pacifista.
Turquía, bueno, la represión también, los golpes de Estado en América Latina, que bueno, realmente muchos, yo pensaba que ya era de otra época. Represión también de los movimientos sociales por gobiernos progresistas. En el Ecuador es impresionante ver cuántos investigadores, activistas, Rafael Correa puso en la cárcel. Y sean movimientos sociales, hay este caso de una investigadora brasileña, de hecho, que tuvo que salir del país. Estaba ahí hace poco, hace un año en México, con Luis Tapia de Bolivia, que creo que aquí, no sé qué tan conocido está por aquí, pero un excelente sociólogo, politólogo de Bolivia. Él me cuenta que 10 años atrás estaba en pequeñas conferencias con gente ahí que todos pensaban el gobierno progresista, movimientos sociales, y que hoy en día una parte de la gente que estaban ahí está en el gobierno y están poniendo la otra parte de la gente que estaba en la misma mesa en la cárcel. Eso no es una cosa de persona, realmente se ve que se está dando en muchos países. Es algo más estructural, no es solo de gente ahí que lo hacen. Y está en Bélgica y Francia, en los países donde pensamos que la democracia está más, el Estado de Derecho es más considerado, vemos una represión siempre más fuerte de los movimientos de criminalización, sobre todo, más que represión aún. En Francia, de manera muy clara, con el estado de emergencia permanente, que ahora no es estado de emergencia, se ha puesto una ley, y se ve como muchos activistas, ecologistas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con terrorismo y todo eso, pues se aprovecha las leyes terroristas sea para prohibirles salirse de su casa, o para quitarse, por ejemplo, antes de una gran marcha de ecologistas, si la policía viene y le quita todo el material, todas las computadoras, tus celulares, todo eso para desorganizarles y ya. O en Bélgica, algunos de mis estudiantes ahí están en movimientos que se ven muy simbólicos, ¿no? Por ejemplo, hicieron una acción hace unos meses donde pintaron de rojo la sede de unos lobbies en Bruselas. Y pintaron de rojo como unos vidrios, ¿no? Con pintura de agua que se quitan enseguida. Por eso ya están 9 en el tribunal acusados de destrucción de bienes de una empresa, ¿no? Lo que antes nunca se hacía eso. Eso es como la primera etapa, ¿no? Pero cosas que la criminalización que va en muchos países y lo que sí me sorprende es que es posible, mucho más de lo que pensamos antes, hace 5 o 6 años. Aquí en Brasil creo que es mucho peor todavía la situación, ¿no? Cosas que pensamos ya detrás, están surgiendo otra vez. Y no solo que es posible, es eficaz, pero también hay una solidaridad transnacional que yo pensaba mucho más de abajo, pero que funciona mucho más arriba. Es decir, que sí hay grupos todavía, por ejemplo, desde México tenemos grupos de solidaridad internacionales, ¿no? Aquí sé que hay uno en Río, en Sao Paulo, hay varios en París, grupos que apoyan a los estudiantes reprimidos en México, todo eso. Hay una solidaridad desde abajo en contra de la represión, pero lo que es mucho más fuerte hoy en día es lo que podemos llamar la solidaridad de arriba. Como que los estados más democráticos apoyan sin problema a los estados que reprimen de manera increíble y que no respetan los derechos humanos. Se ve el caso, quizás para mí más extremo, bueno, ya en Brasil no voy a hablar tanto de eso, pero más bien el caso de Egipto, donde en Egipto el 14 de agosto de 2013, o ya 2014, 2013, el gobierno, la policía mató a 1.400 activistas en todo el país. La mayoría en la marcha en el Cairo, pero mataron activistas en todas las ciudades de manera bastante coordinada. Eso casi no salió a las noticias internacionales. Y hoy ven en Wikipedia una página sobre eso, pero no más. Casi nadie habló de eso, porque al mismo tiempo Egipto también estaba comprando unos barcos a Francia, unos armas a otros países. El presidente francés se fue allá, hace poco el Papa se fue allá para decir que todo bien con el gobierno de Egipto. Hay como una solidaridad arriba, ¿no? Y cuando yo pensaba que iba a haber una solidaridad en contra de la represión de los progresistas demócratas en el mundo, pero no lo vemos tanto. ¿Quién se está levantando hoy por lo que está pasando en la represión en otros países? No hay un movimiento internacional fuerte por nada. Y finalmente, el caso, para mí sí más triste, también más masivo, que hemos subestimado, creo, muchos sociólogos de los movimientos sociales, sociólogos en general, es obviamente los movimientos conservadores y reaccionarios. Porque esos gobiernos que practican la represión o esas políticas tienen en su gran mayoría un apoyo popular fuerte. Aquí, bueno,
Brasil un poco distinto en ese caso quizás, porque el apoyo popular no es tan fuerte, pero si vemos el apoyo popular de gente como Putin, Erdogan o Modi en la India, en Rusia, en Turquía, sí son gobiernos que tienen apoyo popular, de gobiernos con una parte de la población reaccionaria, conservadora. De hecho, después del movimiento de Gezi, Erdogan tuvo 3 victorias electorales muy fuertes, ¿no? Y muchas veces vemos así como hay un movimiento muy progresista, pero luego hay una parte de la población que es conservadora, que es mucho más numerosa. El caso quizás de Brasil también me pareció muy interesante porque muchos en 2013 vimos sobre todo en la calle los movimientos que nos gustan, ¿no? Los progresistas, jóvenes, activistas interesantes. Cuando en la misma calle también había los nacionalistas. Y tengo el caso práctico de un colega, de hecho, muy buen investigador de Porto Alegre, que estaba haciendo una encuesta con cuestionarios en la marcha de 2013. Y cuando le presentó esta ponencia, me cuenta después que de hecho sí él estaba distribuyendo sus cuestionarios, pero cuando veían la gente de derecha, no les daba cuestionarios, porque él decía, bueno, no es el movimiento, ellos están allí, pero no son parte del movimiento, es otra cosa, es como un error que están allá, ¿no? Que no entienden bien de qué se trata. Pero no, al final hay como muchos fenómenos que invisibilizaron para muchos analistas la derecha en la calle, o la importancia de la derecha en la calle, ¿no? Que obviamente después de 2014-2015 es fácil para todos decir, sí, polarización ya estaba ahí en 2013, pero como un mecanismo de la investigación que hizo que muchos no lo vieron. Y eso es el caso de Brasil, pero de muchos otros países también, que de hecho lo que es claro ahora es que 2013 fue la apertura de un nuevo ciclo de movilización, pero no solo para la izquierda, también bastante para la derecha y los conservadores. Y lo interesante, creo, a nivel global es que eso parece siempre nacional, pero lo vemos con evoluciones muy parecidas en países distintos. Por ejemplo, en la India, donde hay un gobierno nacionalista muy fuerte, que reprime bastante los movimientos estudiantiles, por ejemplo, y con apoyo de la población muy importante también. En Rusia, es muy interesante como en Rusia, en Europa del Este, los movimientos de estilo Occupy, o los movimientos que hoy en día se están dando, por ejemplo, en Rumania o en Eslovenia, son movimientos que mezclan mucho más que en otras partes del mundo la derecha nacionalista y la izquierda progresista. Que están como en contra de un antiguo modelo soviético, en contra de la corrupción, por ejemplo, y van en la calle y se iban más o menos bien, gente muy distintas. Por ejemplo, en la ocupación, como Occupy de Moscú, que se dio en 2012, fue muy interesante de ver cómo los nacionalistas de extrema derecha estaban allí y en el grupo, de hecho, ellos se encargaban de la seguridad del campamento, cuando los progresistas estaban en el mismo campamento y sabían que había unas diferencias, pero todos contra Putin y contra unas cosas. Y ahí es interesante en Ucrania también, y es un poco más conocido eso, ¿no? Como en Ucrania también la extrema derecha está muy presente en los movimientos, solo que en Europa se veía como, y los demócratas en contra de Rusia, ¿no? Pero no, también aparte de ellos eran la extrema derecha. Y, de hecho, los términos que de repente escuchamos tienen sentido, una significación muy distinta. En Rusia, por ejemplo, también se habla de dignidad, ¿no? Yo antes trabajaba un poco sobre el significado de la dignidad en varios momentos post-2011. Tenía unos artículos sobre eso que de hecho presenté aquí, creo, hace 2 o 3 años. Y de hecho, un autor que muestra muy bien en su investigación que en Rusia, en los activistas que él estudia, también se habla de dignidad, pero dignidad quiere decir orgullo nacional. Es gratitude to the fathers for having given us dignity. Como el reconocimiento, el agradecimiento a los padres, al padre que nos regresó nuestra dignidad como persona y como pueblo ruso importante, todo eso. Y nosotros vemos la misma palabra dignidad y tenemos una concepción totalmente distinta de eso, ¿no? que va al contrario de eso. Y bueno, también hay en muchos casos movimientos culturales que tienen repertorios de acción, creatividad, que no sé, que cantan, bailan, hacen arte y todo eso, pero que son realmente de la extrema derecha cultural, que vemos surgiendo en Polonia en particular ahora, pero también en Francia con esta generación identitaria. Y en Japón es muy fuerte, ahí tenemos en el libro, de hecho, que con Breno publicamos la semana próxima, tenemos unos artículos muy buenos, creo, sobre Japón, del antiguo presidente de la Asociación Japonesa de Sociología, que muestra muy bien cómo estos movimientos conservadores tienen una raíz cultural muy fuerte y que van avanzando sin parar, ¿no? Y
Y eso creo que por lo menos muchos hemos subestimado el poder de estos movimientos conservadores y reaccionarios, no solo en el área política, también en la cultura, entre la gente afuera del mundo político. Y que es un problema porque estos movimientos conservadores de uno es un apoyo popular muy fuerte a los regímenes nacionalistas y autoritarios, se ve como en Estados Unidos también, ¿no? Un apoyo que subestimamos. Y al contrario, un sesgo muy importante de muchos investigadores. Muchos investigadores se quedaron sorprendidos que obviamente que Trump pudo ser electo, pero eso refleja, creo, un sesgo mucho más fuerte entre muchos investigadores. Siempre digo, en mi caso favorito para mí es en México. México, donde todos mis amigos sociólogos escriben sin parar sobre la sociología, sobre la sociedad mexicana, y ninguno de ellos, porque siempre le voy preguntando, ninguno de ellos conoce a alguien que vota para el PRI, que es el partido nacionalista, un poco nacional corrupto que es en el poder hoy. Sin embargo, es cierto que mínimo, sin hablar de fraude, entre 25 y 30% de la población vota para el PRI. Pero los sociólogos que viven ahí en un barrio cultural, bien de Coyoacán, en México, no les ven, no les conocen. Hay una parte de la población ahí que se escapó un poco de la vista de muchos analistas, y ahora por fin, y me parece muy importante que en Estados Unidos y otros países surgen otra vez los estudios de estos grupos nacionalistas. No que no existían antes, sí existían, ¿no? Pero que no se conectaban, siempre se consideraban como una pequeña parte, ¿no? Los estudios de Catherine Blee, por ejemplo, en Estados Unidos, sí están bien presentes, pero la gente dice, sí, son grupos ahí, hay que conocer, pero no se conectaba eso con un marco más general de la sociedad o con los movimientos progresistas. Y la cosa que sí es quizás peligrosa, preocupante, es que estos actores sí juegan muy bien el juego de la democracia representativa, saben dónde ir para hacer campaña, contar a la gente, movilizarles, toda la cultura alrededor. Y sobre todo, insistí siempre en la importancia de la subjetividad de la gente. Por ejemplo, insistí en el hecho que cuando uno toma parte en un movimiento del tipo de ocupación de una plaza, de lo que pasó en junio de 2013, eso, aunque es efímero, tiene un impacto a largo plazo sobre la subjetividad de la gente. Que de repente la gente aquí se dan cuenta que la democracia es algo importante, que ellos hacen parte de eso. Los jóvenes que participan en esos movimientos sí tienen un impacto subjetivo muy grande. El problema es que si hablamos de impacto subjetivo, también es muy grande el impacto subjetivo de la gente enfrente, ¿no? Los poderes conservadores. Se ve, por ejemplo, de manera directa cómo después del Brexit surge el racismo en Inglaterra, de manera muy concreta, con la multiplicación de actos racistas allá. Y entonces ahí creo que otra vez, quizá la propuesta ahí es de aplicar también las herramientas que hemos desarrollado para la sociología y los movimientos sociales, que nos gustó tanto aplicar los movimientos amables, buenos. Creo que tenemos herramientas para estudiar el otro lado, pero sobre todo para estudiar la interacción entre estos movimientos. Hoy sí se ve mucho más gente que trabaja sobre los movimientos conservadores. Me parece muy interesante seguir eso, apoyarles, lo que hacemos en el grupo 47 de AISA, pero también más diálogo entre gente que trabaja en movimientos conservadores y progresistas, sobre todo gente que trabaja los dos al mismo tiempo. Eso me parece muy, muy importante hoy y que no se ha hecho tanto. En fin, entonces ya para casi concluir aquí, creo que de eso también, viendo surgir todos estos movimientos conservadores, una de las preguntas es, obviamente, ¿a qué sirven los movimientos sociales? Y la otra es, ¿acaso estamos saliendo de esta era global? Como ahora hasta les dije, ¿no? Que Martin Alvord dice que estamos saliendo. Obviamente yo pienso todo lo contrario. Creo que el nacionalismo de hoy es un fenómeno global. La prueba es que se está dando al mismo tiempo en tantos países distintos, y no creo. Sí, sé bien que cada vez que hablo aquí con colegas de Brasil o de cualquier país, todos me dicen, sí, pero en Brasil es muy específico. Sí, es cierto, cada país es específico. Sí, en dimensión nacional en todo eso. Pero también es interesante de ver cómo pasa en muchos países casi al mismo tiempo, y por lo tanto aprender de un país al otro. Creo que, por ejemplo, el caso de Brasil, que está poco a poco están surgiendo análisis interesantes, ¿no? Lo que ha pasado con el golpe de impeachment. No sé cuál palabra quieren decir aquí, pues supongo que sí, pero... Y ahí es interesante de ver cómo hay análisis más, con un poco más de distancia que está surgiendo ahora. De eso hay muchas lecciones que tomar para otros países, incluido para Europa, obviamente. Y al revés también, ¿no? Creo que el caso de Turquía nos aprende, tenemos muchas cosas que aprender de ahí.
es un contexto definitivamente global, también como les decía, ¿no? Con un apoyo global hay cosas que los presidentes de Francia, Alemania, otros dejan pasar hoy, cosas que hace 10 años era intolerable hasta para ellos, ¿no? Y por eso también hay que guardar ese espacio global. Sin embargo, y así quisiera concluir, no con un panorama totalmente pesimista, porque bueno, sí es un poco menos optimista que hace unos años, pero ya, para evitarnos a todos la depresión. Creo que mi propuesta no es una sociología pesimista únicamente de los malos, mi propuesta es una sociología esquizofrénica. Es decir, si bien por lo menos yo, insistí demasiado en el poder de los buenos movimientos, de las buenas tendencias de democratización, creo que no hay que negar eso ahora. Hay que tomar en cuenta también el poder que está de las otras tendencias, pero eso no quiere decir negar lo que está pasando del lado progresistas. Es impresionante de ver que cada mes, cada 2 meses, hay un nuevo movimiento democratizador que surge en un país. Si se incluye África, Asia, hay muchos movimientos incluso en América Latina todavía que surgen ahora. Esta ola de movimientos que empezó, que llamamos de 2011, pero empezó un poco antes, ¿no? No se ha parado, surgen sin parar. No hay que olvidar eso. Igualmente hay cosas como la desigualdad que se ha vuelto de repente en la agenda política, que también se ha quitado luego muchas veces, ¿no? El hecho, por ejemplo, que a mí me parece muy importante, que si bien hay problemas de democracia muy fuerte, al mismo tiempo vemos un movimiento más subterráneo que pone la democracia en todos los ámbitos de la vida. Yo veo, por fin también en América Latina, y en Europa es muy fuerte, por ejemplo, el movimiento de consumo crítico. Esta idea que la manera como consumo también es parte de la democracia. No es que soy ciudadano cuando voy a votar en el espacio público y en la vida privada ya no tiene nada que ver con democracia, no. La manera como consumimos también es parte de la manera de vivir juntos y una manera de consumir que son más democráticas que otras. Entonces, estos movimientos se van creciendo de manera increíble. Hay movimientos locales en Europa, por lo menos, que se multiplican. Todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay tanto a nivel de la financia solidaria, algo que antes era muy, muy pequeño. De repente hay gente que para un pequeño proyecto local, que sea un proyecto eólico o un proyecto de energía alternativa, o también de repente para una pequeña granja de un campesino, logran con el internet, con esos movimientos, logran tener 1, 2, 3 millones de euros en 2 o 3 semanas. Hay la multiplicación de centenas de miles de familias en Francia, en Bélgica, que cada semana tienen su canasta directamente en un pequeño campesino que sin eso no puede sobrevivir. Estos cambios se dan y se aceleran realmente. Y no hay que negarles, no hay que invisibles porque está más fuerte ahora el otro lado. No, hay que ver realmente los dos lados y la articulación entre ellos, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, la batalla de información, sí es cierto que el Internet es el Big Brother de hoy, sí es cierto que Rusia se mete en la campaña electoral de muchos países, pero en ese tiempo vemos los Panama Papers, vemos Wikileaks, vemos todo eso que no había tanto antes. Y también hay en la política que sí, la corrupción no se acabó, que es tan importante, bueno, se ve aquí, ¿no? Como hablar de esperanza frente al panorama en Brasil, pero al mismo tiempo hay experimentaciones políticas en muchos países. Experimentaciones siempre problemáticas, ¿no? Podemos no es el 15M, no son los ignorados, ¿no? Es a veces la inversión de eso, pero sin embargo es una experimentación política que es interesante, que surgen muchas cosas. Hay a nivel local mucho más. En México con los casos, sé que aquí en Brasil también, ¿no? Hay muchos, lo que se llama aquí parece, los nuevos movimientos políticos. Hay una renovación que sigue ahí con mucha energía, mucha creatividad. Todo eso sí existe, obviamente los casos más grandes, más famosos de Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, hay como articulaciones raras entre política más clásica y políticas más nuevas. Todo eso existe. Me parece muy, muy importante, no voy a insistir en este punto porque sea otra ponencia. Y mis últimos slide de conclusión. Ahí, creo entonces que hay que apoyar más a los sociólogos esquizofrénicos, que ven los dos lados al mismo tiempo y sus interacciones sin negar ni uno ni el otro. Creo que no hay que negar, no hay que olvidar la multiplicación de los movimientos, espacios de experiencia. Hay resistencias alternativas. Me impresiona mucho un país como México, donde, bueno, todo el mundo habla siempre de violencia en México, a pesar que es menos, la tasa de violencia todavía es menos alta que en Brasil, ¿no? Porque aquí
Parece que Brasil se acostumbraron tanto a la violencia, pero México sube la violencia de manera increíble cada año. La democracia está descompuesta, la sociedad también, crisis económica, crisis todo, y a pesar de eso, cada vez que uno va en el campo como en la ciudad, hay decenas de alternativas, una energía increíble de la gente a nivel local para construir cosas. Este libro del que mencionó Breno, ¿no?, que se llama México en Movimiento, ahí intentamos precisamente de agrupar breves capítulos de 7, 10 páginas sobre experiencias locales o nacionales en México, y sin problema ahí había como 50 experiencias de una vez, así, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en un país que está descomponiéndose. Creo que por tanto también hay que seguir enfatizando las potencialidades de esos movimientos, la sociología de la emergencia de los santos, y al mismo tiempo insistir quizá un poco más sobre los límites de los movimientos. Lo que me pareció tan raro en 2011 es que de repente, con los movimientos de Occupy, Indignados, todo eso, es que los sociólogos tienen más esperanza en los movimientos que los actores ellos mismos. Para los sociólogos, analistas, ya se ven el movimiento que va a cambiar todo. Con los actores, hablando con ellos, están mucho más prudentes, ¿no?, diciendo, va a ser complicado, no sé qué va a surgir, hay que ver. Y los sociólogos, de hecho, con grandes discursos y todo eso, ¿no?, y hay que matizar todo eso, insistir también en los límites. Y finalmente, ya para asegurarles que no hay razones de deprimirse más que antes, deprimir sí, pero no más que antes, es que al final, a lo mejor este escenario que vemos hoy es solo el escenario más clásico que vimos, ¿no? Sí es cierto que el mundo parece muy problemático hoy, que surgen muchos problemas, que de repente nos faltan esperanzas, pero en ese tiempo no creo en esa idea de era de oro de la democracia, ¿no? ¿Cuándo fue que esta época que algunos politólogos o otros nos dicen que la democracia está en declive hoy? Pero me preguntan, ¿cuándo era la buena época? ¿Cuándo fue tan bueno? Pues al final nunca, ¿no? Si básicamente siempre hago la misma constatación, que parece broma que no es. Todos los sociólogos, politólogos siempre dicen que la democracia, el mundo, todo eso iba mejor exactamente en la época cuando ellos tenían entre 20 y 30 años. Así que si uno habla de alguien, dicen que los movimientos de democracia era mucho mejor en los años 70, en Europa, por ejemplo, pues se puede deducir que ellos deben tener más o menos tal edad, porque cada uno va a ver la democracia como mejor cuando él estaba más joven, básicamente. Y sí es cierto que en declive de la democracia, por ejemplo, en Europa, en unos aspectos, pero en los años 70 se puede decir que se puede hablar de una era de oro de la democracia como algunos lo hacen, pues por nada, ¿no? En Brasil la situación en los 70 era mucho peor, a pesar de todo lo que pasa ahora aquí es muy distinta de una dictadura militar, y hasta en Europa, ¿no? ¿Cómo hablar de un declive de la democracia en Europa hoy en día, cuando poner los años 70 como la era de la democracia mucho más fuerte, cuando en los años 70 España, Grecia estaban viviendo en dictadura? Así que sí, el mundo es muy complejo, muy complicado hoy, con muchas razones de deprimirse, pero nunca ha sido tanto mejor, ¿no? Quizás hay pequeñas épocas, pero no hubo una edad de oro de los movimientos y otras cosas. Ahí la única solución quizás es de ver el cambio que pasa por tiempo, ¿no? Que en perspectivas más históricas, de ver un cambio mucho más paulatino, que es problemático también, porque quiere decir que el cambio va despacito, y mientras de uno se matan mucha gente, el medio ambiente se está descomponiendo, así que hay urgencia de cambiar todo eso. En ese tiempo se ve que los cambios no van muy rápidamente en perspectivas históricas. Y sí, a lo mejor lo que muchos me dicen, no conozco su opinión, me interesa conocer, es que al final sí hay cosas en las cuales se parece que no se puede ir detrás tan fácilmente. No sé qué tan cierto es, pero sí es que, por ejemplo, después de 68 hay cosas en Francia, en varias partes del mundo, que ya no se puede ir detrás. También pensaba eso para la democracia, pero al mismo tiempo hoy en día está más cuestionable eso. Y finalmente, acabando sobre los movimientos sociales, yo sí creo todavía que los movimientos sociales producen la sociedad, pero no solo los buenos movimientos sociales, ¿no? Creo que sí, lo que dijo Turén es muy cierto todavía, que los movimientos sociales contribuyen por lo menos a producir, a transformar la sociedad, que sí un poder importante, pero no solo los buenos movimientos. Hay que analizar más los movimientos, los buenos y los malos, no sé cómo decirlo, los reaccionarios conservadores, pero también los movimientos de arriba, ¿no? Creo que es muy interesante de ver cómo analizar los movimientos de
ideas, cómo se impuso el neoliberalismo, el 1%, cómo se defiende. Hay que analizar todo eso y en este caso sí creo que los movimientos sociales sí tienen mucho peso en la sociedad de hoy, que no sé si es una buena noticia al final. Y bueno, acabo con un poco de publicidad ahí sobre Open Movements que manejamos con Breno, y ahí realmente tenemos muchos artículos. Creo que lo que sí hemos logrado es tener artículos sobre movimientos conservadores, sobre lo que pasa ahí de la extrema derecha, y también sobre movimientos progresistas. Se ve realmente un panorama, obviamente que no es exhaustivo, pero que tenemos un panorama bastante bueno sobre eso. Y de eso pues hay dos libros, uno que salió esta semana y otro la semana próxima. El México del Movimiento está ahí, todavía no disponible en internet, pero ya, ojalá pronto. Y el otro a partir del lunes, ¿verdad?, que estará disponible en internet sobre protesta e indignación global en el sitio de Claxo, ¿verdad? Ahí se va a poder cargar. Y ya con eso espero haber abierto unos debates, unas provocaciones, espero que unas provocaciones que hice van a generar algo de debate por lo menos. Gracias.